Seguimos en directo, pulsamos ya mesa de actualidad. Como les habíamos comentado, recibimos a 3 concejales del Ayuntamiento de Valencia. Con ellos mucho que comentar de todo lo que está ocurriendo. Les presento, es concejal de Compromís del Ayuntamiento, Alejandro Ramón. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Teniente alcalde, concejala del Partido Socialista, Elisa Valía. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida. ¿Todo bien por el Ayuntamiento? Todo bien, todo bien. Y también por parte del Partido Popular, Paula Llobet. ¿Todo bien, Paula? ¿Bien? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, pues mucho que comentar y hemos querido empezar esta tertulia hablando de ese tema que ha acaparado la actualidad de las últimas semanas. Hablamos de la reforma laboral aprobada in extremis en el Congreso de los Diputados. Más de cómo se aprobó, sino de lo que contiene esa reforma y la postura de las diferentes formaciones políticas. Comenzamos, si les parece, con la opinión de Alejandro Ramón, una reforma laboral que ha costado, bueno, que vimos muchos titulares por ese fallo de humano, no técnico, ya reconocido por el Partido Popular de diputados de esta formación. ¿Cómo se valora esta reforma laboral? Pues bueno, més enllà de les curiositats de com sigui aprovada, jo pense que en general podem valorar-la com positiva, sobretot jo destacaria aquesta pujada del salari mig interprofessional, que crec que és molt important en el context que estem, d'inflació, de pèrdua de poder adquisitiu. És important que les classes mitjanes d'aquest país tinguin esta millora en el seu sou, però des de Compromís el que sí que ens agradaria que s'haguera també parlat en aquesta reforma laboral és aquesta reducció de la jornada laboral, que actualment està marcada en 40 hores, i sí que ens agradaria, nosaltres apostem moltes voltes i ho comentem, per la reducció a 35 hores, com està per exemple en França, que ja està a 35, o països com Dinamarca, que està a 37 hores. Perquè, a més, no només per a millorar la qualitat de vida, millorar la conciliació familiar, perquè pensem, i ja la gent cada vegada ho posa més de manifest, que en la nostra vida el treball té un pes molt important, però que la ciutadania té altres interessos. Sobre todo conciliación familiar también, importantísimo en ese horario que plantea desde Compromís. Sí, per una banda la conciliació familiar, però per altra també poder tenir una vida més plena, poder fer ús dels servicis culturals, d'altres elements de la vida, i a més el que també ens diu és que quan se redueix la jornada laboral, i en molts estudis que ho demostren, és que aumenta la productivitat. Bueno, pues es la primera valoración. Pulsamos a la concejala del Partido Socialista, Elisa Valía. Pese a la forma de cómo se aprobó in extremis, el contenido que creo que se ha analizado poco. Sí, se ha hablado mucho del contexto en el que se ha aprobado y de el fallo de un diputado y también de, evidentemente, las maniobras para intentar comprar a dos diputados de UPN para intentar desgastar al gobierno. Al final yo creo que se ha perdido por parte de algunos partidos una oportunidad de oro para sumarse a un pacto de Estado. Hablamos muchas veces de los pactos de Estado en los grandes temas, como educación, como sanidad, como el mercado laboral, y esta era una ocasión de oro porque teníamos un acuerdo de patronal y sindicatos. Por tanto, yo creo que la clase política lo que teníamos que hacer era respaldar, evidentemente, ese consenso que había germinado en el seno de la patronal, de los sindicatos y de esa mesa de negociación con el gobierno. Para mí, lo fundamental de esta reforma laboral es que es una reforma laboral que moderniza nuestro mercado laboral y, por tanto, moderniza las relaciones laborales. Y ahora, en un momento muy oportuno, porque se va a inyectar una gran cantidad de dinero público, solamente en fondos europeos hablamos de 140.000 millones de euros, para modernizar el país y, por tanto, para modernizar los tejidos productivos, y no tenía ningún sentido que no se modernizasen también y que no avanzásemos en el mercado laboral y en las relaciones laborales. Por tanto, yo creo que es un momento muy oportuno para aprobar esta reforma laboral que, sobre todo, pretende atacar dos grandes males que tiene nuestro mercado laboral, que son la temporalidad y la precariedad del empleo. Desde el Partido Popular no han apostado por esta reforma, sabemos la postura. ¿Cuáles son las razones? Bueno, pues yo creo que se ha demostrado con datos que la reforma del Partido Popular, la reforma laboral que se aplicó en el año 2012, ha funcionado. De hecho, en los primeros 5 años de vigencia, cuando gobernaba en el Gobierno de España el Partido Popular, pues se crearon 500.000 puestos de trabajo cada año, se bajó la tasa de paro en 10 puntos y, de hecho, ahora mismo, pues durante la pandemia, el tema de los ERTEs que ya se recogían, pues también ha salvado que se destruyera mucho más empleo en las circunstancias complejas en las que hemos estado. Por tanto, bueno, pues nosotros pensamos que
que la mejor política social, desde luego, siempre es el empleo, y que una política social que está funcionando, pues que no se debería de cambiar y sobre todo ir hacia detrás, ¿no? Como mucho se debería de ir hacia adelante en la línea que marca la Unión Europea, que es la flexibilidad, y no dotarla de rigidez, de complejidad, que lo único que hace es pues, complicar la situación, y desde luego pensamos que no es positiva. Dicho esto, sí que es verdad que lo que se ha cambiado es mínimo. Realmente ha sido una mentira del señor Sánchez, porque realmente menos del 5% es lo que se ha cambiado, lo que avala que efectivamente, oye, pues el Partido Socialista estaba contento con la reforma laboral que aplicó el Partido Popular en el año 2012, porque desde luego que los cambios han sido muchísimo más lejanos de lo que se anunció en su momento. Sí. Bueno, si era tan mínimo tampoco, es decir, si era tan mínimo y había un acuerdo de patronal, de sindicatos y había un consenso generalizado, pues tampoco entiendo muy bien esa manera de abordarlo tan negativa. Pero en cualquier caso, yo creo que es una buena reforma para el país, creo que es un momento además, como decía antes, muy oportuno para abordarla, y creo que evidentemente, por ejemplo, el mecanismo de los ERTEs, que ha servido para salvar muchísimos empleos en este país durante la pandemia, no estaba recogido en la reforma laboral anterior tal y como se ha implementado. De hecho, hubo muchísimos acuerdos en la mesa de negociación entre sindicatos, patronal y gobierno para aprobar medidas relativas a los ERTEs, porque los ERTEs, tal como estaban concebidos, no permitían salvar los empleos como se han podido salvar gracias a las medidas y a los cambios que se han introducido en los mecanismos de ERTE. En esta reforma, además, se introducen mecanismos de flexibilidad de aplicación de los ERTE que, evidentemente, van en línea con lo que se marca desde Europa, porque evidentemente si una reforma laboral como esta está avalada y aplaudida por las instituciones europeas, pues no va a ir en contra evidentemente de lo que marca la Unión Europea. Pulsamos también al concejal de Compromís, Alejandro Ramón. ¿Ha faltado quizás más propuestas en esa reforma laboral? ¿Coincide en este aspecto con el Partido Popular, que ha sido un 5%? Bueno, jo crec que és un avance. Jo crec que ara els treballadors tenen més drets laborals i tenen millors condicions, però a Compromís ja dic que ens haurà agradat, per una banda, la reducció de la jornada laboral a 35 hores i també altres detalls, com per exemple que primen els convenis autonòmics davant els convenis estatals, perquè al final els actors que estan treballant a nivell autonòmic coneixen millor la realitat i poden elaborar els convenis en una major realitat de la situació que estan vivint els treballadors, que és en un marc més general com és l'espanyol. En torno a la propuesta que hace Compromís de 35 horas laborales a la semana, ¿cómo lo ven nuestras concejalas, Paula? Sí, bueno, yo simplemente señalar, como se ha comentado, que a nosotros, el Partido Popular, nos hubiera gustado realmente sentarnos con el Partido Socialista para negociar esta reforma, pero es que a nosotros no se nos ha llamado, se nos ha vetado. O sea, se ha preferido pactar o intentar conseguir el voto de los herederos del terrorismo de los partidos independentistas que del Partido Popular. Luego, quiero decir, las declaraciones de la señora Valía, la verdad es que no tienen ningún sentido cuando no se nos ha llamado y cuando no se nos ha admitido en esa mesa de negociación. O sea que ahí yo creo que efectivamente podíamos haber aportado, pero no así. Y luego la reforma ha sido mínima, pero como digo, no va en pro de la flexibilidad, sino que va totalmente en contra, ¿no? Va hacia detrás, y por eso nosotros no lo hemos aceptado. Y luego, por último, y eso sí que me gustaría hacer referencia, bueno, pues efectivamente no manifiesta la voluntad de los españoles. Es decir, ahí no se ha recogido el voto antes de la votación, cuando se comprobó que efectivamente el sentido del voto no era el real del diputado, pues ahí lo que se intentó es manifestar antes de que empezara la votación que efectivamente no se estaba de acuerdo con esto, y se impidió. Y se incumplió el reglamento, y se incumplió el reglamento en dos partes. Por tanto, realmente aquí lo que debería haber primado es la voluntad real del diputado a la hora de... Pero se ha reconocido que fue un fallo humano, no técnico. Sí, pero luego no se cumplió con el reglamento. El reglamento decía que se tenía que hacer la llamada telefónica y aparecía en la carta. Es que aparecía en la carta donde, y eso se puede mostrar, en la carta donde el diputado recibía que podía votar telemáticamente, hacía referencia a esa llamada telefónica que se tenía que producir, y hacía referencia también a una disposición de la Cámara que decía que en el caso de que se quisiera votar presencialmente cuando se ha solicitado el voto telemático, la mesa debería de reunirse y debería tomar una decisión, y eso tampoco se ha hecho. Por tanto, esto se ha convertido en un país como Venezuela, donde una cacicada impide haber manifestado la voluntad real de la Cámara. Bueno, habla de cacicada desde la sede del Partido Popular. Elisa. Yo creo que se ha aplicado escrupulosamente el reglamento. En ninguna ocasión, no hay ningún precedente de que alguien haya votado por error o no y que haya podido cambiar el sentido de su voto. Yo creo que los diputados y diputadas tienen muchísima responsabilidad y son responsables, y lo mínimo que se les puede pedir es que estén pendientes y que voten, porque este señor se equivocó 4 veces ese día. Entonces, si entramos a valorar por qué se equivocan o cuántas veces se equivocan, yo creo que es un terreno que también podría dar mucho de sí.
uno vota y, bueno, ellos lo que quieren también el Partido Popular es que no hablemos de lo que hicieron con UPN, que es apoyarse en el transfugismo, buscar la opción del transfugismo para, que es una forma de corrupción evidentemente política, para intentar boicotear que saliera la reforma laboral, porque estos dos diputados dijeron antes de entrar al hemiciclo que, bueno, pues que no, en ningún momento manifestaron que no iban a votar a favor, como habían dicho antes públicamente. Y de hecho no salieron a la tribuna a defender su posición porque sabían que entonces iban a votar en contra. Podían votar en contra. La verdad es que este transfugismo quizás ha quedado en un segundo plano, ¿no? Por lo ocurrido con el diputado del Partido Popular. Porque... Pero sí que es cierto que hay que destacarlo. ¿Qué se opina desde Compromís, Alejandro? Pues jo pense que el que se té que fer és respectar els pactes i el transfugisme jo crec que és un fenomen que perseguim des de Compromís, també està perseguint el Partit Socialista i jo crec que és una traïció també als pactes, a la democràcia i a la bona política. Jo crec que és un error d'UPN i jo crec que és una cosa que jo des de Compromís ho lamentem. En torno bueno, yo creo que los diputados son libres de votar lo que ellos consideren y yo desde luego prefiero estar cerca de estos diputados a estar cerca, como digo, de los herederos del terrorismo o de los independentistas, que son los socios en el gobierno, que son los socios buenos que no están de acuerdo con la reforma laboral. Vosotros lo habéis intentado, con ellos sí que os habéis sentado. Preferís sentaros con herederos del terrorismo, no, con el Partido Popular no. Vosotros preferís a los terroristas y a los independentistas, pero al Partido Popular no le habéis dado voz y por tanto yo prefiero mil veces estar cerca de estos diputados a estar cerca de los diputados a los que les gusta unirse al Partido Socialista. Ahí queda la postura de las tres formaciones políticas que hoy nos acompañan. Estamos en directo, esto es la tertulia de actualidad. Hemos querido iniciarla con la reforma laboral. Hemos tenido las tres opiniones y entramos con la situación de la pandemia en la ciudad de Valencia. Vemos por fin la luz al final del túnel, como les venimos diciendo. Parece que esa curva empieza a bajar. Le vamos a preguntar en este punto especialmente a la concejala Elisa Valía. Ella dirige esa área de ciclo integral del agua y se ha demostrado que ha sido una de las medidas que sabemos lo que va a ocurrir por esas mediciones. ¿Qué nos puede decir datos optimistas al respecto? Sí, los datos son buenos. Llevamos 4 semanas ya con unos descensos muy pronunciados. Estamos descendiendo cada semana de en torno al 33 hasta el 50% sobre la semana anterior, con lo cual yo creo que el descenso es muy pronunciado y además muy sostenido en el tiempo. La previsión es que ahora poco a poco se ralentice y poco a poco vaya bajando cada vez menos porque nos acercamos ya, estamos entrando en el valle de la Gráfica, que siempre hay después de cada ola. Y esto pues, bueno, es un éxito colectivo, sobre todo porque esta ola pues, ha sido muy virulenta en cuanto a incidencia acumulada. Nos ha dado cifras de incidencia acumulada que no habíamos tenido antes, superando los 3.000 de incidencia acumulada en algunos momentos. Y evidentemente esto, aunque es verdad que gracias a las vacunas se han salvado muchas vidas y la preocupación era intentar que no hubiese ningún muerto, evidentemente, pero sobre todo salvar vidas y esos datos tan malos que hemos tenido en muchas olas, es verdad también que el impacto en la economía ha sido importante, porque las bajas, todas esas cuarentenas han tenido un impacto importante en la economía y, por tanto, hay que congratularse de que salgamos ya por fin de esta ola que está siendo bastante larga ya. Todas son largas, pero esta se ha hecho muy larga. Bueno, pues nos alegra conocer este dato confirmado. La presencia del coronavirus en las aguas residuales de la ciudad de Valencia experimenta, tal y como nos informaron desde la galería del Ciclo Integral del Agua, un abrupto descenso en las últimas 2 semanas. ¿Pero qué va a pasar con las fallas? Estamos a menos de 3 semanas para las fiestas grandes de la ciudad con esos actos masivos. Hablaba así el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cuando le preguntaban los periodistas. Lo escuchamos y analizamos en mesa. És cert que estem molt millor. A hores d'ara se veu que la estabilització ens està portant ja una baixada, una caiguda, que avui espera que es constate més a més en l'àmbit hospitalari i això és el bàsic en aquests moments. Estem en una fase diferent de la pandèmia, per tant, n'hi ha que tindre respostes diferents. A partir d'ahir, davant de les festes, en els propers dies, hi haurà una reunió per part de tot el que és l'equip tècnic de la Conselleria de Sanitat i mantindrem també des de l'àmbit polític reunions amb els ajuntaments i farem unes recomanacions generals per a aquestes festes de Falles i Madalena. I unes recomanacions que sempre estaran adossades a la prudència i a la corresponsabilitat, com hem gestionat els valencians i valencianes tot aquest temps, des de la corresponsabilitat, des de la prudència i intentant que la prevenció estiga sempre el més assolida possible. Unas fiestas absolutamente normales no van a poder ser porque aún está la pandemia entre nosotros. Lo que es cierto es que la aceleración
de la disminución de la pandemia nos hace ser bastante optimistas respecto a este tiempo, pero no habrá desaparecido la pandemia, según todos los indicios. Por tanto, como no habrá desaparecido, pues tendremos que ser conscientes de que aquellos espacios donde se produce mayor posibilidad de contagios, pues tenemos que ser absolutamente preventivos. No hay otra receta. ¿Cómo serán? ¿Cómo deben ser estas fallas? ¿Normalidad, como plantea el alcalde? Como dice el presidente Ximo Puig, Alejandro? Bueno, he estat parlant este mateix matí amb Carlos Galeana, que és el regidor de Cultura Festiva i el president de Junta Central Fallera, i m'ha comunicat i m'ha transmès un poquet el que ja sabíem, que és que aspirem a unes falles el més normals possibles, aspirem a unes falles de màxims, perquè sempre és més fàcil retallar que quedar-se curts, ¿no? Entonces, lo que és l'organització, lo que és la projecció és intentar que siguin unes falles el més semblants a les de 2019. No obstant, sabent que hi ha un coronavirus i que això implica certes restriccions i certes modificacions. Perquè al final estem a lo que diga la conselleria. Si la conselleria marca restriccions o marca distanciament o el que siga, seran coses que apliquem. Però cal recordar que les falles que se van portar a terme en setembre foren un èxit en el sentit de que no es va produir un augment dels contagis posterior a la celebració d'aquestes falles, i hi ha que recordar també la gran tasca que feien les comissions, que recordem tenien aquest coordinador Covid en cada una de les comissions. Però no fueron unas fallas como las de 2019. No, però bueno, sí que hi havia actes, hi havia mascletades i hi havia actes falles, que se van dir que no eren falles, que eren actes falles. I el que esperem és que també en aquest context que ja haurà passat aquesta onada i en març esperem que hi hagi uns contagis molt menors que hi ha ara i que per tant això permetisca també celebrar unes falles i unes festes d'una manera més relaxada, sobretot perquè econòmicament el sector també ho necessita. La pirotecnia, la indumentària, etc. necessiten esa normalidad. Pulsamos a Elisa y a Paula también. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo debe ser? Todos esperando lo que diga Sanidad, lógicamente, pero ¿cuál es la opinión al respecto, Elisa? Yo creo que todo parece indicar que serán más parecidas a las normales que las que tuvimos en septiembre, pero todavía no unas normales porque evidentemente no estamos en la normalidad, tampoco estamos en nuestros trabajos, es decir, todavía hay precauciones y todavía la incidencia acumulada todavía es alta, ¿no? Y yo creo que sí que es verdad que las comisiones en septiembre demostraron una responsabilidad enorme y creo que eso hay que reconocérselo, es decir, que el trabajo luego a pie de calle es muy bueno y yo creo que evidentemente lo que hemos aprendido aquí después de tantos meses es que todo cambia de semana en semana, hay que ir esperando, hay que ir viendo cómo evoluciona y que evidentemente hay que prepararse para celebrar unas fallas lo más normales posibles, sabiendo y siendo conscientes siempre de que si empeora la situación tendríamos que reducir algunos de los actos. ¿Hay contradicción entre el Partido Socialista y Compromís? Le pregunta Paula, que me va a decir que sí, pero pues la verdad es que buscar ahí... a mí lo que me parece es que es una vergüenza la imagen que se traslada a la ciudadanía por parte de las instituciones, que por una parte en el Ayuntamiento se habla con un tono y por parte de la Generalitat se habla con otro. Entonces yo creo que realmente los que tienen los datos son las instituciones y lo mínimo es ponerse de acuerdo y transmitir una imagen seria, ¿no? Y una seguridad a los falleros que vienen de una situación realmente muy complicada y, como se ha dicho, ¿no? Han hecho un esfuerzo muy fuerte a lo largo de los últimos meses, ya vienen desde hace meses trabajando en estas fallas y lo que no puede ser es que a día de hoy todavía no sepan realmente hasta dónde van a poder llegar, porque al final hay que hacer contrataciones, o sea, quiero decir, las fallas no improvisan, es que hay un trabajo de las comisiones detrás muy, muy importante, entonces es fundamental el que haya un único mensaje, que no se les esté mareando, porque al final a mí lo que me parece es una falta de respeto a los falleros, que tanto trabajo hay detrás, tanta ilusión puesta y que lo que necesitan es tener unas única... pautas, ¿no? Lógicas. Claro. Falta pauta, falta concreción des de l'àrea de fiestas en este aspecto, Alejandro? Bueno, jo crec que hem sigut molt clars i molt explícits anem a intentar garantir una festa lo més àmplia, lo més normal possible, però sempre subjectes a les condicions de la pandèmia. Lo més important és la seguretat sanitària i en aquest sentit estem treballant. No hi ha ningun tipus de contradicció perquè en el fons estem dient el mateix des de diferents organismes i des de diferents institucions i és que anem a intentar que se pugui disfrutar i que se pugui viure la festa i que se pugui treballar, perquè hi ha molta gent que en aquest període, més que estar de festa, el que està és treballant en el sector de la floristeria, la indumentària, la pirotècnia,
però sempre atenent a aquestes restriccions sanitàries. Però també entenem que si poden haver milers de persones en un esdeveniment esportiu, també poden haver milers de persones en un esdeveniment festiu com poden ser les Falles de València. En cuanto a la contradicción entre el PSOE y Compromís, Elisa, ¿qué decir al respecto? No, yo creo que evidentemente tenemos que intentar que sean lo más normal posible. Yo creo que eso es una voluntad común. Yo creo que además el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, siempre ha demostrado una especial sensibilidad con los sectores más afectados de la crisis en todos los momentos desde que se inició la crisis del coronavirus. Y en ese sentido, evidentemente, se es consciente en todas las instituciones y administraciones de que son sectores que han sufrido mucho y a los que hay que permitirles, evidentemente, el mayor despliegue y la mayor normalidad. Pero siempre hay que ser responsable y hay que decir que, evidentemente, si empeora la situación y hay que tomar medidas, es por el bien común, porque claro, aquí ya sabemos lo que funciona y lo que no. Lo que sí que decía Paula y que han pedido hoy las comisiones falleras también piden concretar cómo se van a poder celebrar esa crida, esa ofrenda, con mascarilla, sin mascarilla, cómo va a ser tras suspender la gala fallera, ¿no? Que es uno de los actos que más ha llamado la atención, Paula. Exactamente, ¿no? Es que tenemos la crida ya a final de mes, o sea, es que no estamos hablando de, es que estamos hablando que estamos ya muy cerca y que tiene que haber una planificación y que tiene que haber una claridad, que las comisiones se tienen que organizar, que tienen que también organizar todas las contrataciones que hacen, porque bueno, ya sabemos lo que pasó en la primera ola de la pandemia, que claro, como al final estuvo, bueno, prácticamente ya estábamos en fallas, pues bueno, hubieron muchísimos contratos que bueno, pues que tuvieran que hacer frente cuando realmente no se pudo prestar el servicio. Entonces yo creo que es fundamental respetar un poco pues, a los falleros y poder hacerles una hoja de ruta clara, que es lo que yo creo que no tienen en este momento cuando estamos hablando de la crida, es ya dentro de apenas 2 semanas y las falleras tenemos ya aquí. Hoy, por cierto, el BOE ya publica la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre. Creo que el presidente Ximo Puig hoy le preguntaban también y puede que se pida que en actos muy multitudinarios como mascleta se pueda llevar. Sí, yo tenía entendido que se eliminaba en exteriores siempre que no se pueda cumplir la distancia de seguridad y que no haya aglomeraciones. Por lo tanto, yo creo que lo normal es que en un acto como la crida, por ejemplo, pues que la gente lleva mascarilla. Eso es lo normal. Yo creo que ahí podemos confiar todos en eso. A mí, en concreto, ese detalle me parece muy menor. Es decir, si se convoca la crida y vamos a la crida, yo creo que al final tengamos que llevar la mascarilla puesta o no, a mí personalmente me parece algo menor porque no tiene ninguna implicación económica, social, estamos más que acostumbrados. Y yo creo que en el resto de asuntos sí que hay una orientación clara. Sí que hay una orientación clara. El ayuntamiento mismo está contratando con bastante normalidad los actos de fallas, a sabiendas, evidentemente, de que si hay un empeoramiento semana a semana hay que ir valorándolo, pues puede haber algún cambio, evidentemente, en lo que se puede hacer y lo que no. Pero es que yo creo que a estas alturas lo que es irresponsable es decirle hoy a la gente que lo va a hacer con total normalidad y luego ver que sube la incidencia o que empeora la situación y tener que decirles que no, lo que se es prudente. Es decir, ahora mismo lo que se puede prever de aquí a fallas es que estamos mejorando la situación muchísimo semana a semana. Por lo tanto, si todo sigue igual, llegaremos a fallas con una incidencia acumulada bajísima, sí. Pero eso lo puede adivinar alguien, pero alguien lo puede adivinar. No. Por lo tanto, que hemos aprendido hasta la sexta ola, no. Bueno, yo simplemente apuntar que yo creo que en el tema de las mascarillas el gobierno de España ha hecho absolutamente el ridículo. O sea, lo que no puede ser es que hace 10 días fueran fundamentales para salvar vidas, que se metiera ahí con calzador con un tema de las pensiones y que ahora de repente ya no sean fundamentales. Es que han pasado 10 días. Entonces, realmente, bueno, yo creo que es que a veces parece que es que se esté jugando con los ciudadanos, que no hayan criterios técnicos a la hora de tomar las decisiones y es un tema que me parece que es muy grave, ¿no? Porque al final, en fin, yo creo que deberían de haber un poquito más de seriedad, que hubieran criterios técnicos que avalaran las decisiones que se toman y lo que no puede ser es lo que hace 10 días era absolutamente fundamental para salir de esta situación, que ahora ya no lo sea. O sea, el cambio me parece... Es lo que se llama una evolución de una pandemia, efectivamente, lo que en 10 días, y de todas maneras no se elimina la obligatoriedad en interiores, por ejemplo, y donde hay aglomeraciones. Es decir, que lo que se hace es volver a valorar la situación, a mejorar las cifras. Es que se puso en exteriores hace 10 días. No, pero en Valencia, por ejemplo, ¿estamos mejorando las cifras en las últimas 4 semanas? Sí. ¿Se puede valorar ahora que hay algo que se puede eliminar, que hace 2 semanas no se podía eliminar? Claro, es que eso es la pandemia. Es que hemos aprendido aquí muchísimo en todos estos meses. Lo que hemos aprendido es que hay que vivir semana a semana y que la prioridad... temas y que así el gobierno va tapando las pifias que va haciendo. ¿Va tapando con qué? Con la mascarilla va tapando el qué. Sacando otros temas ¿Pero qué
justicia. que, El señor Casero hace que vota 10 mal días, 4 hace 10 veces en días, el mismo no día. tiene ningún sentido. A ver, Alejandro, ¿qué decir al respecto sobre la mascarilla y sobre si ha sido una cortina de humo para el gobierno central? No, bueno, jo en aquest cas coincidís que en la companya Melissa Valià. Jo crec que la pandèmia ha anat evolucionant i hem anat ficant, llevant, recuperant mesures conforme anava evolucionant la pandèmia. I jo crec que tots coincidim en que si per a un gran esdeveniment, com pugui ser un partit de futbol o una crida o alguna cosa semblant, encara que siga a l'aire lliure, si hi ha una gran aglomeració, doncs no hi ha ningú problema en portar la mascareta. És més, molta gent, encara que no siga obligatori, ja la porta pel carrer perquè ho decidís d'ella mateixa de manera voluntària. Y yo creo que es positivo en todo caso la decisión. Bueno, pues veremos qué pasa con la celebración de las fallas. Conforme vaya evolucionando la pandemia en las próximas semanas, todo apunta a que llegaremos, como decía Elisa Valià, a una situación bastante baja de incidencia. Minutos finales que vamos a dedicar a comentar esta frase que pronunciaba la ministra Nadia Calviño. Estaba diciendo a Josep Antoni, no voy a volver a hacerme una foto en la que sea la única mujer. Es que no voy a volver a hacerlo. No voy a volver a participar en un debate en el que sea la única mujer. Me alegro de que el panel que habéis organizado sea paritario, estaba pendiente de escuchar los nombres, porque tenemos que tomarnos este tema muy en serio. El riesgo que tenemos de involución, el riesgo que tenemos de perder el foco de uno de los vectores de modernidad, de transformación, de progreso de nuestro país desde que llegó la democracia, es muy elevado. Y son muchos los eventos en los que soy la única mujer porque soy la ministra. Y no podemos seguir considerando normal que no esté presente el 50% de nuestra población, para no hablar de otro tipo de declaraciones y de expresiones que hemos oído esta semana, que parece ser son consideradas jocosas y son absolutamente denigrantes y agresivas contra las mujeres. Entonces, os pido, ya que estoy aquí, y dado que decías, Hill & Knowlton tiene una agenda, es una empresa que tiene una proyección y tiene una perspectiva de crecimiento, os pido que, por favor, esta agenda feminista la integréis en vuestro comportamiento, como tienen que integrarla todas las empresas que quieran de verdad representar a este país, en el que yo creo todos queremos una participación paritaria y una representación adecuada del 50% de la población. Bueno, no es el caso de esta mesa, Alejandro? Bueno, yo, si fuera Nadia Calviño no podría venir así, no? Perquè estic en minoria. Jo la reflexió que faig d'alguna manera és que també podríem aplicar ixa... Jo penso que el fons és adequat i la reivindicació de Nadia és molt adequada, però no compartís la manera d'aplicar-la. No? Això de dir, pues no vull. No, home, tu tens que anar. Més val que hi hagi una dona que no hi hagi ninguna. Vull dir, per almenys que hi hagi una presència femenina. Sí que és veritat que hi ha que augmentar la presència de les dones, però jo, per exemple, avui estic així, soc un home, però no només això, soc l'únic que parla valencià. Què fas? Dic, no vaig anar a ningú debat més on siga l'única persona que parla valencià. Home, doncs no, preferís que anar a un debat i que per almenys hi hagi una persona que defensa la llengua. Pues bueno, de la lengua no estamos hablando en este caso. No, però hablamos de la presencia de la mujer y podem parlar valencià perfectament. No, però és per ficar un exemple, que quan una persona es veu en una minoria, pues dir, no vull ser la minoria, vull que estar acompanyat. Bueno, pues sí, tens raó, però més val anar i defensar la teva postura y estar present que cedir ese espai, ¿no? Bueno, pues queda clara la postura de concejal en torno a las declaraciones de... Yo le haría matices a la intervención de mi compañero Alejandro Ramón. Yo creo que no se puede frivolizar, es decir, no es igual que no haya mujeres en un panel o en una foto, no es igual que no haya otras cosas, o es que no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, me pasa muchas veces también, porque en el mundo del agua, pues en general es un mundo que hay muchos más hombres que mujeres, y me pasa muchas veces que cuando estoy con representantes de diferentes entidades, pues son hombres y son los presidentes de esas entidades. Por tanto, no es que no envíen a una mujer, sino que el presidente... Claro, es que el problema de fondo es ese, que todos los presidentes o todos los altos directivos son hombres. Claro que hay que hacer un esfuerzo. Yo, por ejemplo, me ha pasado alguna vez que he ido a algún sitio donde era la única mujer, invitada pues, a clausurar una jornada o hacer algo, y siempre lo he dicho, siempre lo he destacado como algo bastante negativo, además. Y sí que he declinado ir a algún sitio por ser la única mujer, porque creo que hay que hacer un esfuerzo de visibilización y se tiene que hacer así. Y yo no participo tampoco en actos. Evidentemente, si tiene que ver el ayuntamiento, los organiza el ayuntamiento, siempre hay paridad. Paridad. Siempre. Paula, ¿de acuerdo con Elisa? Que no.
Para nada. Yo creo que desde luego el Partido Socialista lo que tiene que aplicar es menos postureo y más políticas activas, y lo que tiene que dejarse es de maquillaje, de apariencia, y aplicarlo en sus propias filas, ¿no? Porque ahora vemos aquí el Partido Socialista, que se está renovando, que tiene un secretario general, que es un hombre, los 3 secretarios provinciales, tanto de Valencia como Castellón como Alicante, las personas de máxima responsabilidad dentro del Partido Socialista, son también hombres. Luego, no sé, la señora Calviño no sé qué haría si viniese aquí a un debate con los máximos responsables del Partido Socialista, porque tendría 4 hombres frente a una mujer. Entonces yo creo que ya está bien de tanto postureo, de tanta palabra que luego está vacía porque en sus propias filas no se la aplican. Nosotros, por ejemplo, en el Partido Popular, la secretaria general del Partido Popular es María José Catalá, que es una mujer, también la secretaria provincial de Castellón es una mujer, en la lista del Partido Popular en la ciudad de Valencia los 3 primeros nombres éramos mujeres, y por tanto yo creo que, y no por el hecho de ser mujer, o sea, ahí lo que se ve es que cada uno, pues en función de las competencias que tengan, pero que realmente hay que demostrarlo. En función de las competencias que tengan. Hay que demostrarlo en tus propias filas, y hay que apostar por ello, porque también es importante. El único partido con listas cremallera es el Partido Socialista, por tanto es el único que garantiza que siempre habrá paridad. Pero por favor, en su lista. Los cuatro cargos que se acaban de nombrar, que son los máximos representantes a nivel de Castellón, Valencia, Alicante y a nivel de la Comunidad Valenciana, son los 4 hombres. Pero vamos a ver. Es que tú no podrías ir a un debate con ellos, ni la señora Calviño tampoco. No, pues perdona. No, aplicároslo en vuestras propias Pero filas, porque es muy fácil maquillar, con buenas palabras, y luego vosotros mismos no lo hacéis. Sí, claro que tiene que ver, que son las personas de la máxima responsabilidad. Me dicen mis Pero en compañeros. ámbitos distintos, hombre, ¿no? Si quieres. Claro, que tenemos que ir terminando. Todo un placer que hayan estado con nosotros. Alejandro, no te hemos dejado hablar mucho en esta última parte, pero me gustaba el debate entre Elisa y Paula. Alejandro Ramón, concejal de Compromís, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes, que vaya todo bien. Elisa Valía, teniente alcalde, concejal socialista, buenas tardes. Y Paula Llobet, concejala del Partido Popular. Gracias a los 3, buenas tardes.